el equipo de la ONCE cómo conversan con tranquilidad, tomándose con mucha tranquilidad esta primera jornada de la Vuelta Ciclista Asturias. El paso por el sprint especial de Las Vegas, kilómetro 35 de carrera, donde la ventaja de este hombre, Dirk Decker, era ya de 7 minutos y 9 segundos con respecto a un pelotón que seguía tomándose las cosas con relativa calma y dejando que el hombre escapado consiguiera ventaja. Los hombres del líder, el PDM, no tiraban en su persecución y esto hacía que la ventaja del corredor del Paternina Don Zoilo fuera incesantemente en aumento. En el paso de montaña del Alto de la Miranda de tercera categoría, kilómetro 47, tras Dirk Decker, a 9 minutos y 3 segundos pasa el pelotón encabezado por Ripoll y por Antón Renard, corredores del Vigarma y del Artiach respectivamente. Ahí vemos el sprint de estos dos corredores para coger los puntos en juego en ese sprint del pelotón. La ventaja, repetimos, sobrepasaba los 9 minutos en este instante en el kilómetro 47 de carrera. En el kilómetro 65 comenzaba a decrecer y era ya de 8 minutos y 20 segundos. En cualquier caso, su ritmo seguía siendo bueno y las prisas no nacían en el seno de un pelotón tranquilo en el que los hombres del Paternina ocupaban las primeras posiciones para controlar que no hubiera intentos de escapada. Meta sprint especial en Pola de Siero, kilómetro 69 de carrera, donde Dirk Decker pasa una vez más en la primera posición con 8 minutos y 2 segundos de ventaja sobre Esparza y Ochaíta, ambos del Vigarma, que ocupan las dos primeras posiciones del gran grupo. Hay algunos intentos de escapada a continuación, como uno protagonizado por Roberto Torres del Lotu y Ángel José Sarrapio del Vigarma, que apenas consiguen 200 metros de ventaja con respecto a un grupo que les neutraliza inmediatamente. Estas son las rampas de ascenso al Alto de Muncó de tercera categoría en el kilómetro 74 de la etapa, donde Decker tiene 5 minutos y 52 segundos de ventaja sobre Ripoll del Vigarma y Julio César Cadena, el colombiano del equipo Kelme, que ya comienza a mostrar sus aspiraciones por conseguir el Gran Premio de la Montaña. Nuevamente recupera ventaja y en el kilómetro 91, al paso por primera vez por la meta volante instalada en Gijón, Decker aventaja en 5 minutos y 56 segundos a Miguel Ángel Iglesias y a Ochaíta, que ocupan las dos primeras posiciones del grupo. El resto ya es la aventura que conduciría al final de la etapa en el Muro de Gijón a este hombre del conjunto Paternina Don Zoilo, el holandés Dirk Decker, que llega a la línea de meta con una ventaja de 3 minutos y 14 segundos sobre un pelotón que encabezan en el sprint Stephen Jochum y el corredor Jelenic-Jan. Este es el sprint del pelotón en el que Jochum se impone claramente al corredor del equipo Buchler, Jelenic-Jan. Era la primera etapa dividida en dos sectores de esta Vuelta Ciclista Asturias que ha comenzado hoy. Y el primer líder de la clasificación general, el hombre del conjunto Paternina Don Zoilo, Dirk Decker, holandés de 25 años. Segunda vez. Caballos. Ha ganado